Veamos cómo traducen la frase de Gálatas 6.1 varias versiones de la Biblia. Reina Valera 1960. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Nueva versión internacional. Deben restaurarlo con una actitud humilde. Dios habla hoy. Deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente. Traducción del Nuevo Mundo, revisión del 2019. Traten de corregir al hombre con espíritu apacible. Como podemos notar, hay diferencias entre estas ediciones de la Biblia al verter esta frase al español. Veamos a qué se deben y cuál reflejaría mejor el sentido del texto bíblico. Para analizar la frase, leamos cómo la tradujo el Nuevo Testamento Interlineal de Hernández Ardura. Como podemos ver, en este caso en los recuadros en amarillo, la palabra griega que vierte como perfeccionad es la segunda persona del plural imperativo presente en voz activa de ese verbo griego. En el caso del diccionario del griego bíblico de Amador Ángel García Santos, esta palabra significa restaurar, reparar una cosa o algo, proteger, restaurar, reavivar algo, hacer que algo recupere las fuerzas, repararse a sí mismo y conceptos similares. Como podemos leer, este verbo tiene una amplia variedad de acepciones. ¿Cuál sería la adecuada para el texto de Gálatas 6.1? El doctor García Santos le asigna de manera figurada la acepción 3, con el significado de volver a poner en orden, reparar, restaurar o arreglar algo. Esta opción coincide con la que ofrece el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, que explica así el significado de este vocablo en el contexto de Gálatas 6.1. Dice que el tiempo está en presente continuo, lo que sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso, de perfeccionar, preparar, también apto, completar, constituir, hacer, perfectamente remendar. Así que bueno, es interesante constatar que el diccionario de Vine comenta que la forma verbal de este verbo se encuentra en presente continuo, lo que sugiere la necesidad de paciencia y perseverancia en el proceso de restaurar o corregir al hermano que ha dado, digamos, un paso en falso. Quizá en este tiempo de forma verbal en que se procuran transmitir versiones como por ejemplo la del Dios habla hoy, que dice deben ayudarlo a corregirse, la Nueva Biblia al día, deben ayudarlo a volver al buen camino, o por ejemplo la Nueva Traducción Viviente que dice deberían ayudarlo a volver al camino correcto. Sin embargo, un estudio profundo del aspecto verbal de este verbo griego ofrece más información sobre el sentido del verbo usado en esta frase. En la obra El aspecto verbal en el Nuevo Testamento de Juan Mateos, señalaba lo siguiente sobre el imperativo presente. Recomienda un estado que debe existir en el futuro relativo. Entonces, leemos que el imperativo presente, cuando se refiere a una realidad aún no existente, como es el caso de Gálatas 6.1, la restauración del pecador, recomienda un estado que debe existir en el futuro relativo. Es decir, se trata de un imperativo yusivo. ¿Qué significa yusivo? Veamos la definición de este adjetivo en el diccionario de uso del español de Malta Moliner. Significa, se aplica al modo subjuntivo cuando se utiliza para expresar mandato, por ejemplo, en que venga enseguida. Es decir, el imperativo yusivo sería aquel que se encuentra en modo subjuntivo. ¿Y cuál es el modo subjuntivo? Sería el que aplica al modo verbal que se emplea para expresar la acción como dudosa, posible, deseada o necesaria. Entonces, es al conocer esta información cuando podemos afirmar con rotundidad la excelencia de la traducción del Nuevo Mundo, que vierte el imperativo presente de este verbo de Gálatas 6.1 como traten de corregir. Traten de corregir, es decir, un mandato en modo subjuntivo que expresa una acción de dudoso resultado, pero deseada, transmitiendo con mucha exactitud al aspecto verbal del verbo griego. El contexto apoya claramente esta opción, puesto que si un cristiano ha dado un paso en falso, no existe la seguridad absoluta de que responda positivamente a la acción de restaurarlo o corregirlo de los que tienen las debidas cualidades espirituales. Este caso es un ejemplo clarísimo de la importancia de la guía del Espíritu de Dios y la experiencia de muchas décadas de práctica del verdadero cristianismo para producir una traducción de la Biblia que transmita con la máxima precisión y fidelidad posible su mensaje inspirado.
Para finalizar, quería aclarar que esta traducción de este pasaje específico de la traducción del Nuevo Mundo es la mejor en esta versión bíblica, pero no significa que la traducción del Nuevo Mundo sea la mejor versión en términos generales de la Biblia.